nuevo a todos, bienvenidos a esta segunda parte del cuarto módulo del AGA Live 2020. Tenemos con nosotros al doctor Paco Mesonero del Hospital Ramón y Cajal y en este caso vamos a hablar, dentro de este cuarto módulo de miscelánea, de los estudios sobre poblaciones especiales. Paco, cuando quieras empezamos por el registro SAFIR. ¿Qué nos puedes decir de este registro? Adelante. Sí, los dos primeros trabajos los hemos seleccionado una clásica población que es la de los antecedentes con cáncer. El registro SAFIR yo creo que es el primer registro prospectivo que incluye pacientes con antecedentes oncológicos. Es un estudio realizado por la Sociedad Neoyorquina de Cronicolitis y lo que pretendían evaluar era cuál era la seguridad de los tratamientos biológicos en este tipo de pacientes. Incluyeron pacientes con antecedentes de cáncer de menos de 5 años de evolución, recogieron datos referidos a la enfermedad inflamatoria y evaluaron el evento de interés que era recurrencia del tumor o aparición de un tumor de nuevo. Y esto lo estratificaron en función de los tratamientos para la enfermedad inflamatoria intestinal que recibían los pacientes. Incluyeron un total de 170 pacientes con una variedad muy amplia de tumores. Los más frecuentes eran sólidos no gastrointestinales. Y también es de reseñar que los tratamientos que recibían para la enfermedad inflamatoria intestinal eran muy variados, tanto como todos los que disponemos hasta ahora. El 26% recibían anti-TNF, el 23% vedolizumab, tiopurínicos, incluso había un 17% que recibían terapia combinada y había un 19% que no recibían ningún tratamiento. Lo que encontraron los autores fue un total de 13 eventos de interés, que eran recurrencia tumoral, que fueron 8, o aparición de un tumor de nuevo, que fueron 6. Cuando evaluaron estos eventos en relación a los tratamientos que recibían de base para la enfermedad inflamatoria intestinal y comparándolos sobre todo con el grupo control que no recibían nada, los autores no encontraron un aumento del riesgo asociado a la población que tomaba tiopurínicos o cualquier tipo de biológico. Pero sí encontraron un aumento del riesgo, concretamente de un riesgo relativo de 6,8 para la subpoblación de pacientes que recibían terapia combinada. Y en este subgrupo principalmente el tumor que más recurría eran los tumores cutáneos. Perfecto. Con esto, ¿crees que se podría hacer alguna recomendación actualmente o haría falta más datos antes de decidir prohibir algún tratamiento o recomendar especialmente algún tratamiento en estos pacientes? A mí me ha llamado la atención que la variedad de tratamientos que encontraron en esta población, porque quizá la población oncológica es con la que quizá más temor tenemos y quizá no somos tan heterogéneos a la hora de usar tratamientos y tendemos a usar quizá pues, los corticoides, algún inmunosupresor o a veces ponemos algún anti-TNF, pero el resto de poblaciones como que no las utilizamos. Yo creo que sin duda este estudio puede abrir nuevos horizontes en la práctica clínica. Vamos a ver qué aporta, sobre todo una vez que se publique ya de forma completa, ¿no? Y se pueda comparar con el resto de estudios que ya tenemos. El siguiente trabajo también tiene que ver con el tema del tratamiento y los pacientes oncológicos. Paco, cuando quieras. Sí, exacto. Es un estudio que tiene un objetivo básicamente exactamente igual, pretende evaluar la seguridad de los tratamientos ante la aparición de un nuevo tumor o de una recurrencia del previo. Este estudio tiene alguna diferencia con el anterior, tiene un diseño retrospectivo, pero desde un punto de vista estadístico creo que está mucho más depurado y se centra fundamentalmente en la seguridad de vedolizumab. Incluye pacientes en tratamiento con vedolizumab y los controla con un grupo de pacientes que reciben anti-TNF y con otro grupo de pacientes que no reciben ningún tratamiento biológico. Incluyeron un total de 96 pacientes en tratamiento con vedolizumab y después de un tiempo de seguimiento de 4 años encontraron, tal y como se muestra en esta gráfica, 12 eventos. Comparándolo con el grupo de pacientes que recibían anti-TNF y ajustándolo por sexo, edad, tabaco y características del tumor, porque no todos los tumores tienen el mismo riesgo de recurrencia, no encontraron diferencias entre los dos brazos. Y cuando se comparaba con el grupo control, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Por tanto, los autores concluyen que vedolizumab al menos no muestra un mayor riesgo de recurrencia de tumores. Perfecto. Yo creo que esto corrobora lo que ya sabíamos sobre el vedolizumab y lo que por su mecanismo de acción parece esperable, ¿no? Que no vaya a aumentar el riesgo de neoplasias en estos pacientes. Muy interesante. Ahora vamos a pasar a otra población radicalmente diferente. Vamos a pasar a las mujeres gestantes, mujeres embarazadas. El primero es sobre qué ocurre en estas pacientes si reciben tratamiento con ustekinumab durante el embarazo. Cuando quieras, Paco. Exacto, se trata de un estudio postautorización que recopila datos de seguridad de ustekinumab en población gestante basados en reportes, estudios y registros publicados hasta la fecha.
Recopilan un total de 463 gestantes. Hay que decir que no todas estas gestantes tenían enfermedad inflamatoria intestinal. La población que está más representada en esta serie son las pacientes con psoriasis, pero 132 pacientes tenían enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que encontraron los autores es que las tasas de recién nacidos vivos, de partos pretérmino, de abortos espontáneos y de malformaciones congénitas, que quizás son las variables de mayor interés fetal y gestacional, pues no fueron diferentes a las encontradas y reportadas previamente en pacientes tratados con anti-TNF o incluso pacientes sin tratamiento. Algo también muy interesante que evaluaron los autores era cuál era el patrón de uso de ustekinumab durante el embarazo, y lo que vieron es que la gran parte de las pacientes suspendían el tratamiento a final del segundo trimestre, y evaluaron si estas tasas de evento eran diferentes en función de cuándo suspendían el tratamiento, y no encontraron ninguna diferencia en función de si lo suspendían en la etapa preconcepcional o en cualquier otro de los trimestres. Perfecto. Bueno, parece que ustekinumab es seguro, que esto también, por las series previas mucho más pequeñas que esta, nada que ver, ya se conocía, y yo creo que quizás para la práctica nuestra es muy importante tener este dato. Siguiente estudio también sobre gestantes, pero en este caso aquellas pacientes en las cuales durante la gestación empieza la enfermedad inflamatoria intestinal. Exacto, la enfermedad inflamatoria intestinal es muy heterogénea de por sí, y ¿por qué no lo va a ser una enfermedad que debuta durante el embarazo? ¿Podría tener un curso diferente? Pues es algo que hasta ahora nadie se ha cuestionado y no teníamos ningún dato. En este estudio lo que hicieron los autores fue recopilar de manera retrospectiva los datos de 50 mujeres que habían debutado su enfermedad inflamatoria durante el embarazo. Lo que hicieron fue recoger las características propias de estas pacientes, y casi lo más interesante fue compararlas con un grupo control de mujeres que habían sido diagnosticadas en la misma edad, pero no en un periodo gestacional, y evaluar a largo plazo si el curso era distinto. Lo que encontraron en la población gestante es que la probabilidad de desarrollar la enfermedad era muy similar a lo largo de los 3 trimestres, y sí encontraban que cuando debutaba en el tercer trimestre el diagnóstico se retrasaba probablemente al puerperio, lo que es lógico. Cuando se compararon con la población no gestante, algo que encontraron muy interesante es que la forma de presentación más frecuente cuando debuta en el embarazo es la colitis ulcerosa. Y luego, durante un tiempo de seguimiento de 4 años, no encontraron diferencias entre los dos subgrupos, ni en actividad, ni en brotes, ni en necesidad de tratamiento inmunosupresor o biológico. Solo encontraron un aumento de tasas de hospitalización. Perfecto. Bueno, yo creo que esto, aunque no son muchas las pacientes que empiezan con la enfermedad inflamatoria durante la gestación, sí que es una situación que es perfectamente planteable, y desde luego es bueno conocer cuál puede ser la evolución o si tenemos que tener una precaución especial con ellas. El siguiente grupo de estudios tratan sobre una comorbilidad muy relevante, que es el VIH, el HIV, el SIDA. El primero es sobre el riesgo de enfermedad inflamatoria en pacientes con SIDA, en un gran estudio de Estados Unidos que ha coordinado Regueiro. Exacto, es un estudio, yo creo que es tremendamente interesante, porque es una población que quizás hasta ahora está poco estudiada, pero con los datos que vamos a aportar yo creo que va a cambiar totalmente nuestra percepción. Es un estudio que parte de la hipótesis que los pacientes con VIH tienen más riesgo en sí de desarrollar enfermedades autoinmunes, probablemente debido a la disregulación que tienen de su propio sistema inmune condicionado por el virus. En este estudio los autores se plantean evaluar si los pacientes con VIH tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que hicieron fue utilizar registros sanitarios de todo el estado de Ohio, y más concretamente en la ciudad de Cleveland. Recogieron los pacientes que tenían HIV, recogieron los pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal, y luego los cruzaron analizando un tercer subgrupo que eran pacientes VIH que posteriormente habían sido diagnosticados de enfermedad inflamatoria intestinal, y compararon estos dos grupos, los de desarrollar enfermedad inflamatoria y los de desarrollar enfermedad inflamatoria teniendo previamente HIV, y sorprendentemente encontraron que tener HIV incrementaba el riesgo de desarrollar inflamatoria intestinal hasta 8 veces, siendo hasta de 12 si se trataba de enfermedad de Crohn. Y muy curiosamente también encontraron diferencias entre la población HIV con enfermedad inflamatoria intestinal con respecto a la que no tenía HIV. Eran más varones de edad más avanzada, con un mayor consumo de tóxicos, de opioides, y con una mayor prevalencia de trastornos del estado de ánimo o trastornos funcionales. Perfecto, muy interesantes estos datos. Una gran serie como esta que no existía hasta ahora, desde luego, con HIV, enfermedad inflamatoria. Y ya el último trabajo es sobre cómo van estos pacientes que tienen comorbilidad HIV, enfermedad inflamatoria,
cuál es la carga de enfermedad, cómo evolucionan con los tratamientos, que también es un trabajo que ha dirigido Regueiro. Exactamente, lo que hacen los autores es seguir a esta población y siguen comparándola con la población sin HIV y analizando aspectos de la enfermedad y encuentran muchísimas variables de interés, como que los pacientes con HIV desarrollaban mayores complicaciones perianales, más sepsis perianal, mayor patrón estenosante cuando era enfermedad de Crohn, una mayor necesidad de cirugías, un aumento en la incidencia de cánceres, cáncer de colon, colangiocarcinoma, tumor de cervix, una mayor tasa de infecciones, citomegalovirus, Clostridium difficile, tuberculosis, neumocistis, un menor uso de terapias inmunosupresoras y tratamientos biológicos, una mayor toxicidad por esteroides, tanto como infecciones, fracturas por osteoporosis, un mayor número de ingresos, una mayor necesidad de terapias de rehabilitación, en resumen, una mayor complejidad de la enfermedad, quizás condicionada por la comorbilidad del HIV y quizá porque no se utilizan tanto tratamientos para modificarla. Perfecto. Yo creo que esto también son datos totalmente nuevos que no conocíamos hasta ahora y que desde luego habrá que estudiarse en detalle cuando se publiquen de forma completa para ver nuestro día a día, porque es raro el hospital grande en cuya serie de pacientes no hay unos cuantos pacientes HIV. Esto pasa en todos los grandes centros. Muchísimas gracias, Paco. Terminamos aquí la Gracias a segunda ti. parte de este cuarto módulo y esperamos veros en la siguiente parte, la tercera parte. Muchísimas gracias.